Identidad. Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Según estas definiciones de distintos diccionarios que hemos tomado, la identidad es un poco lo que nos define por contraste. Nos espejamos con la otredad y entonces lo que nos define y nos identifica son las diferencias. Todo eso que sabemos que no somos, como que nos ha llamado muchísimo la atención estos conceptos que tomamos de distintos diccionarios y como que define lo que no sos o lo que no es. Es raro. Sí, lo que sos diferente. Como el contraste. Claro, y sin embargo, nos ha parecido, leyendo esto y reflexionando, que el Apocalipsis nos espejó con nosotros mismos y nos puso frente a un espejo donde aparecen características o rasgos que quizás antes no tenías, que pueden ser nuevos, o que creías que eras y ya no lo sos. Wow. Y en eso a mí me resulta como más sencillo entender esto de la identidad pensando que es como un cuento que nos contaron desde que nacemos, que contiene un montón de data de tu nacionalidad, de tu sexualidad, de tus rasgos físicos, de un montón de información que en esto de mirarnos al espejo y pensarnos y encontrarte. Y encontrarse a una misma, pone en jaque que puedan surgir y salir a la luz rasgos nuevos. Wow, qué enfrentamiento. O sea, qué momento. Y bueno, entonces nos surge una duda fuerte. Con Juli charlábamos y decíamos esta duda de decir qué tan distintos seremos cuando pase la cuarentena, cuando se levante el apocalipsis. ¿Seremos las mismas personas que éramos antes? Pregunto, y lo largo así, ¿seremos? Y de entrada no. Yo arranco y digo, mira, estoy poniendo esta pregunta, pero no vamos a ser las mismas personas. O al menos siento que... No, yo encontré, por ejemplo, que soy más estructurada de lo que pensaba. Ah, mira. Sí, lo tengo que asumir. Estoy acá frente a ustedes para contarles. Sí, yo me encontré con algunas situaciones en las cuales me noté como muy impulsivo. Digo, ¿qué me pasa, por favor? Y bueno, y tuve que encontrar como algunas formas de organizarme, pero como para poder centrarme y poder... Porque en algunas cosas como que hasta reaccioné y ni me reconocía. Y eso también soy. O sea, claro. Digo, ¿viste cuando a veces alguien se dice, che, me desconocí? Sí. Pero tal vez en realidad también eso es parte de uno, de una. Y bueno, y ahí viene el encontrarse. Claro, el dejar de repetirnos el cuentito, de ponerlo, de revisarlo. Claro, de vivirlo, de transitarlo. De escribirlo, nosotros, ese cuentito. También, sí. ¿A ustedes les pasó? Sí, a nosotras nos ha pasado mucho. Creo que todo el tiempo en relación a los demás, o sea, es como que también te ves reflejado en la actualidad y cómo uno va mutando también, ¿no? De acuerdo a las situaciones que va enfrentando, cómo las va afrontando y en el lugar y en el contexto que te encontrás. Tal cual. Es como que uno, en mi caso, estaba como muy acostumbrada a mucho tiempo estar fuera del lugar, digamos, y trasladarme muchísimo. Y en este tiempo como ha sido como para pensar, como más reflexivo, hacer cosas que ni yo sabía que las podía hacer, digamos. Y cosas así que uno va descubriendo y redescubriendo todo el tiempo. Sí. Pero también... o sea, me asombro también cómo eso va generando también a mi alrededor un montón de gente que me conocía de antes y cómo me conoce ahora, digamos. Y estás distinta, sí. Y estás distinta. Más en este tiempo que no nos hemos visto.
También. Y de repente te vas a volver a encontrar con gente y quizás ya no nos reconocemos. Me la por cambiaron, dice, ya me la cambiaron. Y sí, Perso- vamos cambiando. Personalmente creo que a mí me voy a volver un poco cambiada. De hecho, aprendí a cocinar muy bien. Ah, bien. Y salió invitación de repente. Vamos. Así que como también pasar más tiempo con la familia, repensarse, reflexionar. También la forma que vamos como relacionándonos con las otras personas creo que va a cambiar, o esto también de la nueva virtualidad y cómo nos comunicamos, o nos comunicamos ahora con gente que nunca nos comunicamos, Sí, ¿no? también. Sí. Entonces yo creo que es un proceso en donde estamos aprendiendo y desaprendiendo constantemente. Ujú. Creo que ese es como el mensaje que nos está dejando la pandemia y nada, y cuidar la tierra claramente. O sea, Ahí, Sí. ahí, vos sabés que la Gaby trajo algo que y también nos hemos encontrado con circunstancias distintas que nunca habían sucedido. Entonces es como que veníamos quizás enfrentando con nuestras identidades, personalidades, forma de ser, circunstancias un poco repetidas, pero de repente estar o todo el día en casa o teniendo que salir por una circunstancia excepcional que sucede por una cuestión de pandemia, o formas de organizarte distintas. Es como que también nos hemos encontrado con nosotros mismos, con nosotros mismos, enfrentando una circunstancia nueva. Entonces, esta Juli, ¿cómo hizo para enfrentar esta De nueva una, circunstancia? sí. Que es muy loco cómo las circunstancias también te demuestran quién sos. Y sacás recursos nuevos que por ahí Oh, antes sí. no tenías. Y pintás mandalas. Claro. Y, no sé, Artista, Claro. te vuelves artista. Sí. y lees. pero yo creo que a los que viven en la urbanidad le pegó más fuerte, claramente. O Ah, sea, mirá, qué interesante. O Es sea, como nosotros que- vivimos desde siempre en el campo y siempre nuestra vida ha sido... O sea, mi amiga es como no saben dónde andar porque están súper encerradas y yo es como re chocha, no me pegó para nada mal la cuarentena. Claro. mirá. Como Tal que cual. es diferente y veo también eso, como que la gente en los niños también repercutió de diferentes formas, pero nosotras en particular la pandemia sentimos que no pasó nunca. Que no cambió No nada. acá. cambió nada, claro, pero la gente de la urbanidad claramente ha cambiado hasta su forma de vida, yo creo. Sí, psicológicamente sí, sí. también. Lo No que sé, decía la sienten Gaby, ustedes. sí, de habitar de repente. A mí me pasó eso, habitar el espacio físico que vivo. Como nunca estaba en mi casa. Claro. De repente te encontraste en tu casa. Claro, vivo acá. Vivo acá, bueno, bienvenida. ¿Y ahora qué hago? Te miran los dormitorios, te miran el baño, te miran la cocina. ¿Cómo andás? Claro, y te pones a hacer cosas, no sé, a cambiarle, bueno, ya cambié los muebles de lugar varias veces. Arreglar Sí, la sí. casa. Las plantas. Sí. Algunas plantitas es como que son como los seres vivos con los que interactúas más porque ves menos, Sí, no sí. sé, pasa Y en la empezó ciudad. el frío y empezaron a entrar las plantas. ¿viste? Entonces mi casa está cada vez más invadida. Ah, un poco. mirá. Sí, somos una comunidad cada vez más grande. Ah, sí. mirá. Sí, sí. Dicho todo esto, damos por inaugurado este segundo capítulo de este manual de supervivencia que nos hemos propuesto redactar. Bien. Después vemos qué sale. Pero Claro. Y la está propuesta saliendo, está. está saliendo. Está vamos saliendo. a ver qué sale. Y bueno, vamos a presentar. En realidad le tiramos un mochilón porque nos pusimos en contacto para preguntarle, que nos cuente cómo es la movida de los barrios, y nos redobló la apuesta y nos dijo, me gustaría contarles, digamos, esta noble tarea, que es la de cómo se habita justamente un territorio plurinacional. Que sea muy fuerte el aplauso para darle la bienvenida a la señorita Gabriela Céspedes. No sé si lo hago. Bueno, muchas gracias, chicos. Primero me voy a presentar como es este tema es la identidad. Ujú. Bueno, mi nombre, como decías, es Gabriela Céspedes. También soy orgullosamente del pueblo Colla, originaria del pueblo Colla. Pertenezco a una comunidad llamada Quezum, una comunidad Colla, y que se encuentra acá en Mendoza. La verdad es que
Bueno, primero agradecerle a ustedes, chicos. Realmente para mí es muy lindo trabajar con gente querida, así. Conociendo al Bruno y sus relaciones, yo digo, es un equipazo. Me pone rojo. Bueno, Sí. Así que bueno, como le decía al Bruno la otra vez, creo que este tema de la identidad es algo que nos traza a nosotros, como nos interpela todo el tiempo, porque también nos vemos en relación con otras identidades. Entonces ahí es donde siempre existe como ese intercambio, como esa red, como ese intercambio de experiencias que hacemos entre comunidades, entre identidades. Cada pueblo representa una identidad. Sí, lo dije bien, perdón. Porque cada comunidad, claro, porque hay un tema. Y pueblos, nacionalidades, como decías vos, Ajá. y comunidades. Las comunidades en un pueblo o en una nacionalidad puedes tener diferentes comunidades. Ujú. Claro. No, muchas comunidades, perdón. Como pasa con el pueblo Huarpe. Ajá. Ellos no se reconocen como nacionalidad, sino como pueblo. Ajá. Ah, mira. Y ahí vamos a entrar en el tema de la autodeterminación de los pueblos. Muy bien. Porque Sí. hay como definiciones, vieron que Sí. como que a veces, muchas veces como que esto de la autodeterminación, bueno, algo nos va a explicar obvio Gaby, pero a mí se me ocurre que es como decía Juli recién, como que te dicen quién sos en vez de escuchar quién sos. Sin querer ser. Exacto. O Claro, quién ¿quién ser. querés ser? Es muy Exacto. loco eso, ¿no? Exactamente. Yo antes de que sigamos quiero decir que la Gaby no vino sola. Sí. Claro, vamos a dar... Así que no sé si la Gaby la quiere presentar a su amiga. Bueno, Euge es la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo de su crecimiento en cuanto al proceso identitario, ¿no? Ujú. Porque creo que no todos tenemos el mismo proceso identitario. Entonces ahí creo que me ha sorprendido muchísimo y me ha fortalecido a mí también verla a ella con esa fuerza y esa energía que muchos jóvenes no la tienen. Entonces, bueno, en ese sentido es como que he visto todo el caminito que ha recorrido y por ahí los enfrentamientos que ha tenido muchas veces en muchos lugares y que me ha sorprendido porque realmente no encuentro jóvenes tan comprometidos con la lucha, tan comprometidos así, de esa forma, ¿no? Jóvenes de pueblos indígenas es muy difícil, digamos, ¿no? Sobre todo por este tema del proceso. Cuesta muchísimo entrar, por ejemplo, acá hay muchísimos chicos de jóvenes de pueblos indígenas en la ciudad, Ajá. pero a la hora de autorreconocerse o identificarse, no, la identidad es como que la tienen para adentro de su familia, de su comunidad. Pero para afuera es como que no son visibles, digamos, ¿no? Se diluye. Se diluye, exactamente. Entonces como que no está como fuerte ese tema de la identidad. Y lo que me ha sorprendido de Euge es que ha sido como que no solamente en la comunidad, sino hacia afuera también. Es como que se ha animado mucho más y es lo que hablamos con ella también con el tema de las redes. ¿Por qué? En las redes no hay chicos jóvenes de pueblos indígenas que se autorreconozcan o no están ocupando esos espacios. Bueno, Claro. ahí está el otro tema también. ¿Por qué no ocupan esos espacios? Bueno, Claro. un segundito, démosle la bienvenida a Claro. Euge, aplaudamos. Grande, Euge. Gracias. Y en eso a mí me gustaría decir que cuando le pregunté cómo se llamaba, Euge hizo una pausa antes de decir Euge. Que nos cuente. Y eso, claro, ¿con qué tiene que ver? Con algo de la identidad, seguro. Si nos querés contar mejor. Bueno, mi nombre es Euge Figueroa. Figueroa es un apellido súper colonizador español, claramente. Pero en mis redes sociales soy activista, soy feminista comunitaria, antipatriarcal, antirracista, anticolonial y también soy comunicadora indígena. Me referencio de esa forma, entonces... Nada, hace poco una cambié. cosita. Un detalle. Hace poco- Está bastante definida. Claro, la muy identidad. definida, chicos. Tenía la identidad a flor de piel. Pero bueno, el cambio de usuario también es Anaída Viazala,
que representa América Latina, mal llamado América Latina, porque Abya Yala significa en el pueblo Guna una comunidad y los demás pueblos indígenas lo han adaptado como parte de reivindicar y descolonizar todo el discurso colonial y racista que se sigue perpetuando en América Latina, entre comillas, ¿no? Y Anaí, justamente, hace poco me lo cambié porque Anaí, cuando nosotros éramos chicos, a mi mamá no le permitían poner nombres indígenas Colla. Entonces Anaí, me cuenta mi mamá, que es nombre guaraní y era de una guía espiritual. Entonces era una forma como también, y murió en la lucha y demás, era una forma de reivindicar mi segundo nombre y de poder también llevarlo a las redes. O sea, después todo eso se armó como un debate ahí. ¿Por qué te cambiaste el usuario? No te encuentro. Claro, sí. Pero bueno, todo tiene sentido. Creo que eso también dentro de las redes marco eso. O sea, marco todo lo que tenga que ver con mi autismo, con la identidad. Y con todas esas características que hablábamos que forman parte de la identidad y que no necesariamente son las formalizadas. Claro, No claro. necesariamente es lo que dice tu DNI. Claro. O sea, Ahí me quedó picando y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Juli, que es la autodeterminación. Es como... Me quedó porque, claro, ¿qué es la autodeterminación en los pueblos? La autodeterminación de los pueblos es cuando un pueblo, o en realidad una nacionalidad, se identifica como, esto es lo que hablábamos también por fuera, el tema de pueblos originarios y pueblos indígenas. Bueno, entró en juego el tema de que por ahí muchos preguntaban, ¿y cómo se autodeterminan? ¿Pueblos indígenas o pueblos...? ¿Cómo se dice? ¿O cómo se dice? Sí. Pueblos originarios. Y ese fue un tema que realmente ahora, bueno, Eugenio lo va a explicar, o sea, lo va a ampliar mejor, pero que también mucho, después que vos nos preguntaste eso, entraron muchas preguntas de muchos diarios. Me mandé una. qué raro, che. Es que Nunca pasa muy esto. buena, igual muy buena la pregunta, porque en realidad es una pregunta que varias gente externa a la lucha indígena lo pregunta, como es pueblo originario, pueblos indígenas, aborigen, indio. Claro, O sea, es como, ¿cómo? y me parece hermoso también que puedan preguntar de qué forma nosotros nos queremos autodeterminar. Pero como Abya Yala es tan diverso culturalmente, o sea, hoy el 82% de la biodiversidad lo protegen los pueblos indígenas de Abya Yala, imagínate. Entonces, hablar de pueblo originario, acá en Argentina se habla más de pueblo originario, pero originario está como más acotado a lo cultural, a lo social, como bueno, originario de Italia, ponele, originario. Entonces, como que hay comunidades hay comunidades y pueblos que directamente no se autodeterminan como originarios, ni siquiera como indígenas, sino como el pueblo Colla, soy huarpe, soy Colla, soy mapuche, soy toba, Sí, desde también. su etnia. Y yo, por ejemplo, en mi Instagram, yo tengo la inscripción, yo no soy argentina, soy indígena. Directamente pongo que soy indígena porque es también como desconstruir esa historia colonial y racista dentro de lo que es Argentina y que se dice que es blanca, donde sigue perpetuando esas opresiones. Entonces, bueno, ¿hay indígenas en Argentina? Sí lo hay. O sea, más allá que yo no puedo poner en mi inscripción mujer Colla o Colla, pero no lo hago. Pongo indígena como para también plantearle dentro de las redes que existen los pueblos indígenas, porque también es algo que se desconoce, cuántas comunidades existen en Argentina, cuántas lenguas hay. Es una información que no está en las redes, o poco Claro. interés también, Que no se visibiliza. que no se visibiliza. Vos sabés que Silvia Rivera Cusicanqui, que es una boliviana feminista y un montón de esos ítems que vos nombraste en tu identidad, también los lleva como bandera. Ella dice que esto de decir pueblos originarios también hace como remitir en el lenguaje, a través del lenguaje, a un origen. Y Exacto. entonces es como si no habitáramos todos el mismo espacio-tiempo. Claro. O sea, como poder dejarlos Como si no olvidados. existieran ahora. en el Claro, presente, no, estaban digamos. son del origen. Claro. Y después Claro. pasó el mundo, la vida, la historia, y no están Exacto, más. Exacto, por eso el indígena, o sea, el indígena es una palabra utilizada despectivamente, pero por ejemplo, a mí cuando me preguntan, ¿y cómo querés que te determinen? ¿Indígena o originaria? Indígena porque, primero, es poner en cuestión y en movimiento y en acción que somos sujetos políticos, actores sociales del presente, no del pasado. Entonces esa es la diferencia también, Claro. de hablar de indígena u originario. Tal cual, sí, qué fuerte.
Qué fuerte, qué fuerte. Claro, Qué pero fuerte. siempre respetando, Pero- Por respetando supuesto, ¿no? ni la academia ni la gente exterior. O sea, quien tiene la última palabra son los pueblos, la libre autodeterminación, como dice Gaby. Sí, bueno, eso, quizás yo estuve un tiempo antes de esta generación que está Euge, ya me siento antes. ¡Ah! ¿Se siente ese bebé? Pero, ¿por qué? Porque cuando yo participaba en muchos encuentros internacionales de jóvenes, mujeres, en ese momento era como la primera generación de mujeres, de jóvenes y mujeres, sobre todo mujeres, que salía a hacer estos encuentros. ¿Por qué? Porque antes eran solamente encuentros de varones porque las mujeres siempre estaban como en otros espacios, digamos, ¿no? Claro. Dentro de la comunidad, dentro de los espacios. Y como que fue muy complicado cuando yo participaba en esos lugares porque es como que, sí, bueno, te invitamos, todo bien, ¿viste? Pero es como que tu voz no era tan valorada, digamos, ¿no? Claro. Y en el cambio ahora, por ejemplo, Euge participó en un encuentro en Perú, donde hubieron muchísimos jóvenes de pueblos indígenas de toda Latinoamérica y de toda Villa Yala, participando en ese encuentro con otra fortaleza y Claro. muchas más mujeres. Entonces, ahí Y plantándonos el feminismo también. Es que en eso que estás nombrando no es casualidad que después de, corríjanme ustedes si la estoy pifiando o algún oyente si nos escucha, pero no es casualidad que después de 33 encuentros nacionales de mujeres, recién el del año pasado se determine plurinacional. exactamente. Por primera vez. O sea, es el primer 30 y encuentro. pico para Claro, llegar a eso. sí. Bueno. Dejemos ahí un, Sí, sí. un margen de error por No, si le pifio, pero pero, 30 y pico ah. años encontrándonos 34. entre mujeres y el primer año, claro, el 34 es recién el primer año que se identifica que ese encuentro no es nacional, es plurinacional. Mira. Exactamente. Total. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, interpelando hoy en la provincia, en los municipios, en los lugares, o sea, estamos interpelando en muchos lugares y tenemos un proyecto bastante amplio para Mendoza, en base a esto, a la plurinacionalidad, o sea, las identidades que convergen en Mendoza. O sea, eso es como que estamos con mucha fuerza en ese sentido, trabajándolo, porque en Mendoza es como que las identidades de comunidades como que existen solamente, por ejemplo, en la Valle, Claro. o solamente en el sur, o solamente en el este, por decir, ni en el este. Es como que es todo un tema, ¿viste? Es como que también esto de clasista, de dividir, ¿no? Decir, bueno, vos sos de allá y, bueno, sos de allá, no puedes... Y esa es tu estar- identidad. Tomá. Vos sos esto. Claro, Exactamente. pero en la identidad, por ejemplo, en la identidad indígena, hoy nuestra identidad es meramente política. Es una respuesta política también a la sociedad y al sistema que lamentablemente sigue asesinando a los indígenas en toda Villa Yala. O sea, Ujú. son los primeros defensores de la tierra. Ujú. Entonces, identidad hoy representa como esa respuesta política a este sistema que no nos Ujú. quiere de pie, libres, amorosos y reivindicando y cuidando a la tierra. Ujú, ujú. Claro. ¿Y en Mendoza qué comunidades, naciones hay como para, En Mendoza, para visibilizar o contar que existen? Tíranos un digamos? panorama de Claro. lo que no sabemos. Para nombrar, claro. Está buenísimo. En Mendoza convergen más de 30 pueblos o nacionalidades, mejor dicho, en los cuales las comunidades más grandes que hay en Mendoza es principalmente el pueblo Huarpe, que son originarios o indígenas originarios. Ellos se autodeterminan originarios, por ejemplo. Ajá. Y el pueblo mapuche también, que no solamente están en el sur, sino también acá. Conozco muchos hermanos mapuche. En el este también están los mapuches, ¿viste? Es como que uno va viendo otras cosas que en el sistema no están. Claro. Y hay hasta agentes sanitarios indígenas en la provincia. Sí, Ujú. eso. A los agentes sanitarios de comunidades indígenas son puestos por las comunidades, avaladas por las comunidades, donde están en el territorio y están viendo las problemáticas que tiene la gente de comunidad. Sobre todo, los agentes sanitarios abordan lo que es la salud. La salud con medicina ancestral.
digamos, ¿no? Ajá. Eso te iba a bien. preguntar. ¿Cuál era Eso. la gran diferencia en...? Exacto. Ellos están más vinculados a la comunidad que a los centros de salud. Y es una Claro. lucha, te digo, muy, muy grande fuerte. que tenemos. Sí. Es enorme, porque realmente el sistema nos absorbe muchísimo tiempo y nosotros peleamos con eso todo el tiempo porque no queremos que los chicos de nuestras comunidades estén sumergidas solamente a estar con la medicina tradicional, sino que estén con la medicina ancestral, Y tradicional. de cada priorizar pueblo. claramente a la comunidad. Y priorizar a la comunidad. Entonces, eso también, por ahí muchas veces hemos traído a muchos chicos que ya se han, como dice ella, colonizado con el sistema de salud. Entonces, como que muchos jóvenes han vuelto a las comunidades, Ajá. como a rescatar esos saberes. Y las propias autoridades de las comunidades han visto eso y como que ahí nomás se movilizaron y dijeron, ¿cómo puede ser? Si ellos son de la comunidad, ellos tienen que estar para la comunidad, no tienen que perder ese conocimiento o ese saber de la medicina tradicional, ancestral, perdón. Claro. Gaby, y también con este apocalipsis, digamos, con esta cuarentena y todo esto, ¿se ha reforzado, ha existido algún movimiento como de volver más? Sí, ¿Les ha totalmente, pasado? totalmente. Ha sido como que, bueno, sí, en ese sentido es como que la comunidad se organiza de una forma impresionante que realmente supera todo lo que, o sea, la comunidad es como que no, o los pueblos no esperan cosas, como que ya han pasado tantas crisis. Claro. Claro. Tantas Miles y cosas. miles de años. Claro, es Claramente. como que como que se van reorganizando, adaptando, y hasta muchos, te diría, con este tema de los alimentos, que yo veía a la gente llena, veríamos todos llenos, desesperados en el supermercado, y nosotros estábamos, por ejemplo, Tranquilitos, Cosechando ahí. Sobrado. Claro, como que decíamos, Tenemos ¿qué pasó? comida, no pasa nada. Es que claro. Tranquilo, sí. Claro, porque decíamos, sí, bueno, eso, porque las cosechas nosotros, ¿cuál es la lógica de los pueblos, no? Esto, no siempre acabar todos los recursos, Claro. Claro. ¿no? La lógica La siempre... economía. Economía indígena. A ver. Uy, madre mía de mi pasó? corazón hermoso, Bueno, claro, pero, sí. pero palabra santa. No Sí, sé cómo sí, se sí. dice en indígena, pero, pero es muy una sabiduría. Sí, sí, sí. Que o sea- claramente el sistema no la contempla Y y no. sin embargo no sé, usamos el Feng Shui y no podemos Claro. identificar que tenemos conocimiento generado acá. Claro. No, pero es lo que nos ha robado también el proceso de colonización, el que la gente de la urbanidad o muchos de nosotros no sepamos cómo plantar un perejil, cómo plantar una selga, o sea, es como lo que nos ha quitado por mucho tiempo este sistema colonial, que sigue siendo colonial para los pueblos indígenas, o sea, seguimos siendo colonizados por este sistema. ¿De qué forma nos Sí. autoorganizamos ahora para poder enfrentar a la pandemia? Y que aparece esta como moda de plantar en tu casa la huerta. Claro. Y parece re New Age. Y en Claro. realidad es apropiarse de lo que Eso, tenemos, del recurso que está ahí. Exactamente. Y en eso, ¿vos querés presentar esa botella que tenés al lado? Bueno, yo quería que lo hiciera Bruno, pero... por favor. Porque en realidad le dije, abrámosla. Entonces sí, y hemos bueno. hecho como una especie de... Hemos traído acá el Lo vamos a mostrar. resultado de un trabajo enorme que se llama El Contratista, del Contratista. Ajá. Es una bodega que se llama Cotravi, está en la zona este. No sé si... Contá. Bueno, Vos realmente... déjalo, él hace lío, vos seguís contando tranquila. Se deconcentra la gana. mirando el vino. Bueno, este vino es un vino que hoy oficialmente se hizo el lanzamiento. La verdad es Histórico. que nos emociona mucho porque son trabajadores, gente que nunca jamás imaginó que iba a obtener un vino que fuera del contratista, Claro. de gente que trabaja todos los días, que se levanta ni con el sol, Que diría son yo. como el factor principal de la elaboración del vino. Claro. ¿Lo va a abrir, Exacto. Bruno? ¿Lo puedo abrir? Sí, está Perdón. haciendo- Yo me estoy... Estoy ustedes escuchando. hablen. Estoy escuchando de fondo Yo sonidos que hacen escucho como referencia. A que Se lo mandó podemos abrir. Bruno. Lo vamos a abrir.
vamos a rescatar algunas cositas que me parecen interesantes del vino antes de Hay abrirlo, una porque lectura después muy vamos buena a... ahí. Dice, el vino es la alegría embotellada del contratista, que con racimos de esperanza sueña entre las viñas lo inalcanzable. Manos llenas de trabajo que con amor comparten el sabor gratificante de su historia. Amigo, amiga, amigue, hoy te invito a degustar esta esperanza y a creer que se puede soñar. ¡Wow! Ay, Quiero Dash. tomar este vino ya. Te da un mensaje re profundo. Sí, Es re Ajá. profundo. Sí, sí. Tiene De mucho lucha. que ver con la identidad, ¿no? Exacto. Hay una identidad acá Bastante marcadísima. fuerte. Sí. Y Sí. sí, dale, dale. Perdón. Sí, no, es que ahora estamos No, reentusiasmados. sí, Estamos- es más. sí. Yo lo abro, usted hable. Bueno, Bueno, pero cuando sí. lo tomen se van a inspirar mucho más. me parece. Ajá. Uy, qué peligro, pero si les parece podemos ir a un corte y ahí Dale, vamos dale, sí, abriendo el sí, vino y vamos a ser haciendo- más formales y vamos a Claro, ser... por favor. Por favor. Bueno, y vamos a seguir charlando de esto, ¿no? Por supuesto, esto Dale. atraviesa todo el programa. ¿Nos vamos a un corte? Me sentí en la última oración. Descubrí, somos
de hacer tantas señas. Claro. Todo esto es para decir que se suma a nuestra Claro. mesa el amigo Nacho, que todavía no va a contar bien su columna, pero ya está acá, Ya charlando está, con claro, lo todos integramos nosotros. a full. No puedo decir buenas tardes. Por ejemplo. Sí, por supuesto, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, justo estábamos charlando en el corte, que nos pueden seguir por, ya tenemos Instagram, que se Sí, llama Instagram. No me saquen del apocalipsis, Yeah, baby. y allí pueden, por supuesto, seguirnos, y al mismo tiempo vamos a estar publicando varias acciones, movidas, que tienen que ver con la identidad y que tienen que ver con todos los participantes del programa. En esas movidas estábamos charlando sobre una campaña comunitaria y bueno, queríamos que Euge nos cuente un poquito de qué se trata esta campaña en la cual están poniéndole el... ¿Cuál es el título A de full. la campaña? Eso, arranquemos por ahí, Arranquemos por el principio. principio. Arranquemos Bueno, La campaña se llama Campaña Comunitaria Indígena. Lo que se busca con esta campaña es ayudar comunidades indígenas de diferentes partes del territorio argentino. Son 6 comunidades indígenas involucradas, de Jujuy, Chaco y Mendoza. El fin no solamente es eso, sino también poner en debate las problemáticas que hoy atraviesan las comunidades en Argentina. Y para eso también hay como un ciclo de entrevistas comunitarias con personas militantes políticos, influencers, activistas, que van a ayudar a visibilizar la campaña y es desde junio hasta diciembre. Fua. que le meto- No me saquen del apocalipsis. Entonces, sigamos. Bueno, y en el medio de eso el espacio está abierto para transmitir Sí, y contar a todo lo que full. estén trabajando desde ahí. Sí, sí. Gracias por full. el espacio, chiques. Bueno. Cuéntenos, por favor. También quería Sí, levantó la manito, Sí, yo sí, la sí, vi. sí, estuvo muy bien. compartir que dentro de la campaña de Instagram de Euge, de Anaí Anaí, perdón, Abiachara, también está un video colgado de una comunidad que se presenta, que también dice por qué están sumándose a la campaña. Porque están viendo Bueno, estas donaciones. Y por qué también están pidiendo donaciones o ayuda externa, porque bueno, son muchas comunidades que están como en diferentes problemáticas que están teniendo, digamos, hacia adentro. Por eso es que es muy diverso, digamos, ¿no? Lo que es la cantidad de comunidades. Incluso ahora acá en Mendoza se sumó otra comunidad más, que es la comunidad Huarpe Francisco Talquenca, que es una comunidad que se encuentra en Santa Rosa, en la cual hay muchas problemáticas, sobre todo con los abuelitos, ¿no? Ajá. Hay abuelitos que están solos, en lugares muy alejados, y que realmente están atravesando un problema muy grande, con un tema más que todo de vivienda. Entonces, bueno, se está viendo cómo se puede ayudar. La campaña también. nace en el contexto del COVID-19. También hay un abandono del Estado en donde no está asegurando los derechos indígenas. Entonces, bueno, nace por eso también, por el COVID-19 que está afectando en primera instancia a las comunidades indígenas y bueno, también a las zonas barriales, villeras y demás. O sea, son los sectores más afectados del COVID-19 acá en nuestro país, bueno, y en Aviala también. Pero bueno, esa es la idea de la Bueno, campaña. buenísimo, para seguir la campaña. Sí, para seguir la campaña y seguramente ahí encontramos en Sí. tu usuario todos los datos para... Exacto, ahí en la campaña van a encontrar los CBU de cada territorio, Jujuy, Chaco y Mendoza, y también tenemos Mercado Pago y tenemos PayPal, A porque full. Todo, Impresionante. PayPal para que nos Organizado. donen del exterior, porque ya nos han donado del exterior, así que bueno, contenta por eso. Y el que no puede contribuir, la difusión es súper bienvenida. Bueno, genial. Perfecto. Y como todo tiene que ver con todo, y estamos hablando de cuidar la casa, y en un manual de supervivencia no podía faltar este capítulo súper importante de lo ecológico, lo económico y demás. Y en esto del apocalipsis se nos perdió hasta el punto de equilibrio. Entonces, ¿quién mejor que nos ayude a encontrarlo que mi amigo personal, Bruno Sangueri? Se aplaudía, no sé por qué. Bueno, pero
Bueno, muchísimas gracias. Este espacio, esta columnita, habla de lo eco, así como dice la Juli, tiene que ver con la casa, tiene que ver con el lugar que tenemos que cuidar. Y brevemente les quería traer un concepto que tiene que ver con lo que charlábamos recién, con el cuidado de la naturaleza, de la vida, que es un concepto que desarrolló un biólogo chileno en los 70 que se llama autopoiesis. Autopoiesis. Dice, ¿qué será esto? Bueno, les voy a tirar un par de conceptos, pero luego lo vamos a bajar y se van a dar cuenta que la autopoiesis está en la vida misma. Me resuena igual. Y la autopoiesis dice que es la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y de mantenerse por sí mismo. El ejemplo más sencillo de estos sistemas es, por ejemplo, nuestros cuerpos, cuando, por ejemplo, nos hacemos una herida y esa herida se sana. ¿Vieron que es como que no le decimos plaquetas, sangre? Regenérense. Bueno, no hay que decirles nada, simplemente van y se regenera ese tejido. Eso parece automático y esa es la vida misma. Y bueno, aquí... Y lo complejo que debe ser ese proceso. Y lo complejo que debe ser. La cantidad de procesos que tiene que ser. Bueno, un montón de procesos y de sistemas que se combinan, pero que es la vida misma que se va manifestando. Y ahí, relacionado un poquito con la identidad, me vibró mucho que la autopoiesis dice que es la continua producción de uno mismo que todo ser vivo es. La continua producción de uno mismo que todo ser vivo es. Es como que todo el tiempo nos estamos como produciendo. Como que todo el tiempo estamos buscando quiénes somos y como que nos alimentamos de un entorno que le damos apertura para que podamos manifestar la vida. Entonces, en eso, para bajarlo muchísimo más, hay un montón de actividades que hacemos, de actividades, bueno, justo me parece un vino, pero que con la que nos identificamos. Actividades con las que nos identificamos y que nos hacen sentirnos que esto tiene que ver conmigo. Y tiene que ver con quién soy y con quiénes somos. Por ejemplo, no sé, andar en bicicleta y mirar a la cordillera nevada, a mí me genera una sensación de vida que me dan ganas de vivir. Es como que me alimento de eso. O, por ejemplo, cuando después de todo un proceso de laburo de todo un año, se puede cosechar algo y se puede comer, no solo tiene que ver con que uno se alimenta y digamos, para poder vivir, sino que también como que te da una identidad. Sí, re loco. Es re loco, ¿no? Porque también pienso eso de esa capacidad de sanar del mismo sistema a sí mismo y esto de la pandemia y de que estemos encerrados, como un montón de espacios naturales se sanaron a sí mismos y de repente los animales ocuparon lo que era suyo y su territorio, porque nosotros estamos adentro del nuestro y no podemos salir. Claro, tal cual, como que hay una regeneración. Exacto. Hoy se está hablando muchísimo de la regeneración, que en realidad hoy por una cuestión así media de modas o de términos económicos, pero justo también nos ha tocado compartir con Euge y con Gaby un momento donde los pueblos indígenas lo supieron siempre y lo aplicaron. Y al mismo tiempo, no sé si ustedes tienen, como que les traigo así, como algunas actividades con las que se sientan identificados, que les hace sentir que reafirman su identidad y les dan ganas de vivir. ¡Qué fuerte! Pero ojo, no es tan complejo, ¿eh? No. Sientan que es algo que les hace sentido y que les dan ganas de hacer. Dale. Meta. A mí me dan más ganas de vivir cuando me voy olvidando de mi identidad. No sé si lo puedo... ¡Oh! ¡Qué fuerte! Como el proceso inverso, que por ahí también Ajá. es lo mismo. Ajá. Y Como bueno, que te vas regenerando. Quizás no es que te vas olvidando, quizás vas viviendo un proceso donde vas reafirmando quién sos o vas sacándote, qué sé yo, una ramita vieja y van Sí. haciendo una nueva. Ajá, es buena. Ah, te la enganché, te traje, ¿viste cómo estamos? Es como una regeneración, quizás te estás... Porque la vida, dicen que los sistemas vivos, los seres vivos se van regenerando
y se van produciendo a sí mismos en esto. Entonces quizás el olvido sea parte de ¿Cómo una era construcción. cómo era Autopoiesis. Autopoiesis. Ya lo vamos a compartir. Es increíble. Además eso para mí es crecer también un poco, como eso que te contabas que eras antes ya no es igual mañana y entonces Claro. Nunca sos lo mismo. nunca sos. Todo No, el tiempo sos algo distinto. Sí. Tal cual, sí. Vas Hasta las como mismas, mutando. hasta biológicamente. Vamos cambiando células, vamos, sí, ¿no? Sí. Tirando pelos, no sé, una cosa que... A mí particularmente me pasa, no sé a Gaby, pero por ejemplo las ceremonias. Las ceremonias Ajá. es un momento de sanación y de reencuentro con tu identidad y tu espiritualidad. Mira. También los encuentros internacionales, bueno, que Gaby, todo el año pasado estuve también en Perú y fue como vivir la ceremonia del pueblo Guatemala, del pueblo Cuna, es súper fuerte y te llena de energía y te ayuda como también a decir, bueno, no estamos solos ni solas, o sea, nuestra Ahí va. identidad es valiosa, Ajá. es amada y está haciendo historia Y también. es colectiva. Y es colectiva, comunitaria. Y se construye. Exacto, O o sea, sea, se va construyendo y sanando de a poco. así. Es una retroalimentación, digamos, Una reciprocidad. espiritual, y eso creo que también es lo que compartimos, es lo que nos une, ¿no? Muchos pueblos, porque podemos estar en una ceremonia compartiendo, como ha participado Bruno. En todas. Yo voy a todas. Yo voy, todas. a mí me encanta, yo soy fan. todos lados, Soy en todos fan, lados. soy fan, soy fan. Levantá una piedra y No, aparece es que, uno. no, es que posta, pero trayéndolo, pero Gaby, trayéndolo al tema de la economía. Miren, el tema de la economía Ah. es tremendo porque yo no sé por qué estamos leyendo libros de unos tipos de Chicago que si tenemos un montón de conocimientos que tienen que ver con la casa, que tienen que ver con todo esto de regenerarse, que tiene que ver con todo esto de poder ir generando un desarrollo local y propio, que tiene que ver con nuestra esencia. Entonces, es la interacción con la naturaleza y poder ir como justamente aprendiendo de los pueblos, que esos pueblos tienen, o sea, ya eran sustentables desde siempre. Es como que, Sí. como que no tenemos que crear nuevas teorías. Exacto. Quizás No. poderlas recuperar. Y sin embargo tenemos que romper un montón de cosas porque Uy, para sí. aprender hay que validar ese conocimiento y Sí. ponerlo en un lugar donde históricamente no estuvo y dejar de darle autoridad a todas esas Claro. personas que tienen nombres en inglés que no entendemos y esas Claro, cosas. claro, claro. Y te complica más valorar la vida. tal cual, sí, sin duda. Sí, Pero bueno, muy igual loco. la sabiduría ancestral, o sea, ¿cuántos autores indígenas leemos en la universidad? O sea, Ujú. ¿cuántas personas indígenas hay ocupando el espacio de decisiones? ¿Cuántas personas? Creo que esa cuestión de subestimación y de valorización al conocimiento indígena siempre estuvo. Es una cuestión racismo epistemológico, podríamos decir también. Ajá, mira. Sí, justo volviendo al tema del vino, Quería el volver. contratista, esto de lo que hablamos, muchos chicos, incluso los que están al frente de la cooperativa, no tienen ni siquiera secundaria, pero han logrado cosas impresionantes desde la cooperativa, desde poder solucionar problemas que lo han podido hacer en grupo, lo han podido hacer de forma cooperativa y han podido hoy lanzar esta marca que es el contratista. Eso está buenísimo porque es como, son autopoéticos. Sí, tal Es cual. Eso te quería preguntar. Son como celulitas que se van juntando y que van aprendiendo de su entorno y que es como un conocimiento que no tienen que ir a buscarlo a ningún lado, sino que lo van produciendo por sí mismos. Exacto. Entonces, esto de los valores cooperativos y mucha gente logra conocimientos y prácticas que hacen manifestar la identidad de todas esas personas a través de un producto. Exacto. Y es un producto que está buenísimo, además lo hemos probado. Y Aprobado. es muy interesante eso porque muchas veces vamos para afuera y pensamos y decimos, che, nos tienen que decir qué hacer o cómo hacerlo. Y en realidad internamente tenemos la misma naturaleza nos lo ha dado. Está toda la información, ¿no? Está todo, Está ¿eh? todo ahí. Me parece que sí, está bueno ese resumen. Está Sí, todo sí, ahí. está todo, Está todo. Hay que aprender a escucharlo y a Claro. transmitirlo. Sí, y a compartirlo. Bueno, eso se trata un poco el programa también.
el programa va buscando como su identidad. Gracias, porque vos sabés que no sabía cómo enganchar. Le sacó la palabra de la boca. En algún momento había que traer el cine a todo esto y no estaba encontrando formas de... Y bueno, en esto de encontrar la identidad y Claro. esto de generar quizás conocimiento entre todos Sí. y discutiendo y debatiendo y trayendo estos temas interesantísimos de los que queremos aprender mucho más, también está el cine como Sí, expresión claro, artística y por como... supuesto. Por favor. Y al Nacho ya lo trajimos, ya lo presentamos en la mesa, ya estuvo acá, la semana pasada. estamos todos presentados, por por favor. supuesto. Bienvenido de nuevo, entonces. Gracias, de vuelta. Grande Nacho. Me parece que está de vuelta el cine como ejercicio para ver la identidad desde otro lugar Ajá. en el que lo vemos todo el tiempo, contando alguna historia que está muy ajeno a la realidad de uno o lo que fuese, como para experimentar, para flashear la identidad desde otro lugar. No sé, Claro. como... Sí, sí, sí. Si no, uno siempre está viendo todo con la lentita de lo mismo, Sí, mi sí, personalidad, mis vivencias, ¿viste? Todo eso. Sí. Vos sabés que arrancamos el programa como Me imaginé. charlando. No, pero como charlando que también hay una reafirmación de la identidad propia viendo otras culturas y otras identidades. Es como Ahí va. que también En el contraste. en el contraste también hay como una búsqueda y te das dando cuenta. Quizá en el cine es una gran vía para poder descubrir eso, ¿no? Para poder descubrir un montón de emociones y un montón de cosas que no podemos experimentar diariamente, ¿no? Eso. Y al mismo tiempo, la palabra colonización apareció un par de veces. Ah, y si ok. hay Ahí algo va. colonizador, En el cine. es el cine, sí, Sí. probablemente. Si no, es como una... herramienta. Sí, tremenda. ¿Cómo entra? Compramos todo lo de una cultura porque Sí. nos enseñaron esa. Claro. Sí. No, y de hecho los canones que se representan dentro del cine argentino o el cine eurocéntrico son canones eurocéntricos blancos, hegemónicos, y muchos de los de nosotros, los indígenas, nos vemos representados ahí. Claro. Claro, no también hay es como forma de deconstruir eso identificarse. también. Claro, totalmente. No, Pocahontas, y fin. Ah, de listo. la historia. Y terminó ahí, ¿viste? Claro. Sí, Eso es o identidad. nunca como protagonista o siempre desde una Exacto, mirada, la externa. Y hablando de eso, está bueno, hay un colectivo en Buenos Aires que se llama Identidad Marrón, que habla de todos los estereotipos, habla del racismo, o sea, está bastante piola porque toma una perspectiva antirracista, así que está bueno para que lo sigan y trate como varios temas. Trate. Sí, como el cine mismo. Claro. Bien, bien, va por ahí, va por ahí. Bueno, igual la identidad de la que va a hablar un poco esta peli que traigo no es tan profunda, no es tan cultural tampoco, no es tan existencialista, es más de trastorno de salud. Bien. Entonces, voy a decir el nombre de la película primero, porque si no, estamos hablando sobre la nada. Claro, muy bien. Bien, bien, bien. Bien. La película se llama Split. Fragmentado la han puesto en español. Traducción. Buena Sí, traducción. Ajá. ¿Vieron Sí. Sexto Sentido? Me imagino. Sí. Sí. Sí, alguna de esas. Quiero decirle que es el mismo director de Ajá. Sexto Sentido, de... Me las olvidé ahora, pero Ajá. tenemos La Aldea, bueno, otras pelis. Fragmentado es parte de una trilogía, ¿no? Opa, bueno, Epa. sabés bastante entonces. Ah. He tenido muchas veces muchas ganas de verla y nunca lo logro. ¿Viste alguna? Pero es una trilogía rara, no sé si sabías eso. He buscado la información, tengo has la buscado data, data, pero pero nunca no la la vi. viste. No, Ah, un mira. desastre. La peor cineafila del mundo. Bueno, Por ahí, guianos, no, está guianos, bien. Nacho, porque... Em, ¿Por qué es rara? ¿Por qué es una trilogía Porque es una rara? trilogía No que entiendo. El Protegido, la primera película, que es con Bruce Willis, que en realidad vos la veías y es una película, no estás pensando que es una primer película. Ajá. Después la segunda, que es Fragmentado, y decís, no tiene nada que ver, no estoy pensando, el mismo director, es lo único. Claro. Pero en un punto se conecta. Decís que es rara esta conexión de una película del 2001 con otra del 2017, creo. Eso 16 te iba a años decir después. que además pasan un montón de Un montón. tiempo en el medio. Decís, ¿qué pasó? ¿Por qué Flashero, me- sí, sí. Tercer película que se llama Glass, que es como la que termina de cerrar una trilogía del año pasado, creo. Sí. Y decir, esto estuvo pensado del principio o el tipo la Sí, sí, transformó sí, sí, y se armó fue una acomodando. trilogía ahí. De cualquiera de los dos casos funciona y está muy buena. Ajá. Es una trilogía de superhéroes, de cómic, Ujú. pero desde otro lugar muy distinto al que estamos acostumbrados a Marvel y todo esto. Claro. Nada que ver. Ajá, muy bueno. Es desde una perspectiva por ahí mucho más realista.
y jugando un poco, la primera peli va por un lado, la segunda, como te digo, la primera es medio un thriller, la segunda es casi de terror, la tercera es drama, acción, viste, como una... Se dio el gusto va pasando por todos lados. Sí, Exactamente. y mucha enfermedad psiquiátrica. Sí, o que te hacen creer dentro Claro, del universo. claro. No, perdón. Sí, va por ahí. Bueno, ¿ves? Yo termino teniendo siempre ganas de verla y al final nunca debo ejecutar la acción. Bueno, al final es como que empecé de atrás para adelante, ¿no? Estaba en el bucle, nunca dije ni de qué iba la peli, nada, justo de la identidad. ¿Por qué estoy hablando de esta peli? Sí. Es porque el protagonista, que es el villano, tiene un trastorno, entre comillas, tiene 23 personalidades. Ah, tiene la identidad de media cruzada. Identidades, sí, Ajá. no, pero muy marcadas. Ah, mira. Y ahí está, para mí el placer de esta peli es ver el actor, que James McAvoy, no sé si lo tienen, el que hace de Charles Xavier en X-Men, Claro, otra sí, peli sí, de cómic, sí, ¿viste? Pero sí, que nada sí. que- el tipo cambia de personaje. Uno es una mujer, para empezar rapta a 3 mujeres, tengo que decir esta parte. Y ahí es lo único que digo el Me argumento. spoilé. Rapta- No, Pero está no bien, entendés, es parte del... claro. Es parte, sí, arranca así, digamos. Esto es lo que vos lees cuando das vuelta la tapita del DVD. Del libro, claro. O del Las libro. primeras 3 palabras eran esas. Y Ajá. que tiene un trastorno de 23 personalidades. Fua. Claro. Y después prendieron la licuadora y salieron una peli. Muy, o sea, a mí el argumento me encantó porque venía siguiendo el otro sin darme cuenta, porque eso es lo lindo, que por ahí viste El Protegido y ves esta y vos no sabías que, ahora se lo saben, vos lo sabías por leerla sin verla, pero lo más flashero de la película es el actor, cómo cambiando la voz, lo que sea, te da una identidad completamente nueva. Un accesorio, pon ahí. Una tiene la bufanda, creo que se llamaba, a ver si me lo... Patricia. Patricia es una mujer súper elegante. El tipo de repente se da vuelta y es un niño que... Toby, no me acuerdo. Toby es un niño que posta, se da vuelta y si bien tiene una campera que decir, el chabón actúa como un niño de 10 años. Impresionante. Se da vuelta, de repente es un diseñador de moda. Tiene unas personalidades, termina, viste, cuando veo los créditos en la película o en... El mismo actor, Claro. Todo, sí, lo que 23 cerraron. Lo que personajes. se ahorraron con él. O que le han pagado mucho porque hizo para toda mí la le tienen que haber película. pagado se merece que le hayan pagado por 23. 23. Sí. Mira. Y hay Wow. que verlas en orden cronológico. No, o sea, puedes ver El Protegido, que seguramente hay gente que ya la vio porque es del Ujú, 2001, sí. muy buena peli con Bruce Willis. También un argumento así, bastante que te dan ganas de, cuando escuchás el argumento así, quiero verlo. Ujú. No sé si da a decirlo ahora, para meterte más... No, la segunda, como te digo, parece de terror, después se transforma la peli, pero si la empezás a ver, nada que ver de acción, nada. Y la tercera, ya sabes, ya entendiste y decís, a ver con qué me espero. Ajá. Da esa no la veas si no viste las otras, pero el Claro. elegido o esta, no hace falta que las veas en orden. Bien. Son Claro, dos historias maravilloso. completamente Bueno. distintas. Buena recomendación. Me Sí. siento como medio en el apocalipsis con las 23 creo que en algún momento también hemos pasado por varias. Sí. Y esa te escuchaba y es como pone en crisis todo lo que venía pensando de qué es la identidad, porque entonces, claro, no hace falta los rasgos físicos, tener otra nacionalidad, no sé qué, porque... Totalmente. el Buenísimo chabón- lectura, claro. me encantó. O sea, me voy con más preguntas de las que vine. Suele con suceder. Más, claro. Por ahí tiene un accesorio que decís, bueno, pero no, el accesorio es accesorio, justamente. Mira, es Claro. muy interno, es muy interno. Es sí, ¿no? la expresión. Vos ves, hay algo en la expresión que no hace falta ni que hable. Llega un punto en la peli que da a conocer los personajes. Viste, te encariñás con algunos, odias a otros, le tenés Claro. miedo a otros. El tipo hace un gesto y ya se transformó en, no sé, en alguno de estos 23. Claro. Y decís como, y no sabés, hay unos que son muy malos y otros que son buenos. Ese es el tema, ¿me entendés? Por eso te da miedo el vago. Claro, que eso, o sea, no... Se acaba de romper mi Tontería. concepto de la identidad. Se acaba de destruir Claro, esa es la y posta. tengo que armar uno nuevo. Pero muy en el interior. Es muy del interior. Digo, la identidad también es una construcción muy interna, Sí. individual, que obviamente tiene que ver con un colectivo y un entorno, pero hay un interior ahí, creo que ha Tiene salido. que ver con el reconocimiento del exterior, pero con la construcción interna.
Me encantó. Me encantó. Ahí está, está bueno. Porque Sí. es, bueno, parte de lo que hemos charlado durante todo el programa, el reconocimiento del otro y de la otra y del otro, y al mismo tiempo darnos la libertad de construirlo internamente como se nos dé la gana. Claro, y como este programa. como este programa, Muy bien. que está formando su identidad. Que está formando su identidad. Sí. Y dejando identidades todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, no. Bueno, un poco lo que nosotros queríamos construir era eso. Algo que tenga diversidad y que nos permita poder compartir quién es une con los demás. Entonces ahí, en una diversidad, mostrás como un colectivo re lindo y completo, que no va a estar incompleto obviamente, pero con interiores muy, muy lindos. Y en esto de lo colectivo, antes de irnos, vamos a pasar un aviso. El viernes 17 a las 20 por Facebook hay una presentación de un libro que se llama, te digo cómo se llama, Cuerpos Urgentes, que es de la colectiva de escritores por la interrupción voluntaria del embarazo, que son 25 escritores y escritoras de Mendoza, y lanzan su primer libro con esto del apocalipsis y toda la cuestión digitalmente por Facebook. Si nos escriben al Instagram de No me saquen del apocalipsis, les pasamos bien el link y todos los datos que correspondan. Bien, hermoso. Bueno, la identidad es una construcción interna. ¿Me puedo llevar eso? Con un reconocimiento Con un reconocimiento colectivo. O sea, si Hermoso. no te reconocen, ¿no sos vos? Te lo digo la semana que viene. No sé si es que no sos vos, pero si no hay un reconocimiento de esto que hablaban las chicas en un principio del programa, si no hay un reconocimiento de que existimos en un país plurinacional y que convivimos con un montón de distintas identidades, si no reconoces eso, lo estás anulando. Y entonces quizás sí sos vos, pero no tenés todos los derechos que deberías tener, no tenés... Pero está Eso. bueno. Yo una vez escuché que si salís de tu casa y nadie te dice Juli, y decís, soy la Juli, ¿quién sos? Disculpame, no te conozco. Claro, soy la Y te la Juli. dicen, te la hacen, tu mamá, toda tu familia, tus mejores amigos, en un momento, al final del día, decís, me parece que no soy Juli. Quizás soy, no soy Juli. Pero esto que charlábamos del cuentito que nos contamos que somos. O sea, y tener la libertad de escribir ese cuentito. Yo me voy con eso, Sí, no sé sí, ustedes. yo también. Me Sí, encantó, y con el me vinito, encantó. y con el vinito de contratista que... Y el brindis. Y el brindis. Un gustazo, Un gustazo. muchísimas gracias. Por Y identidad. nos vemos la semana que viene. Euge.